¿Tiene una idea o proyecto y necesita que muchas personas lo vean y lo escuchen? Tenemos las herramientas tecnológicas para ayudarle. En Radio Costa Rica hemos incorporado toda una plataforma tecnológica que incluye YouTube, Skype y Facebook Live, además de nuestras aplicaciones. Súbale el volumen a sus ideas. Incorpórese ya al maravilloso mundo de la radio y toda nuestra tecnología. Para mayor información visite nuestro sitio web o llámenos 8377-4416. Radio Costa Rica, mucho más que una radio. La Iglesia Evangélica Internacional Soldados de la Cruz de Cristo presenta su programa La Voz de los Soldados de la Cruz. Es la voz de una iglesia que proclama el pronto regreso de Jesucristo a la tierra y llega a usted con un mensaje de paz, consuelo y esperanza. Muy buenas tardes, estimados amigos, bienvenidos a este su programa La Voz de los Soldados de la Cruz. Nos da mucho gusto estar con ustedes. Deseamos que la bendición de Dios sea sobre sus vidas en este día. A continuación haremos la oración con la cual acostumbramos iniciar nuestro programa. Padre Celestial, Señor del cielo y de la tierra, Creador de todas las cosas, ante tu presencia estamos, pidiéndote que perdones nuestros pecados y escuches esta oración, que se eleva a ti para darte gracias en primer lugar por la vida, por la salud, por tu misericordia, por tu amor, por tu gran benignidad hacia nuestras vidas. Gracias por la vida, gracias porque, como dice tu palabra, son nuevas cada mañana tus misericordias. Te damos gracias también, Señor, porque nos permites salir al aire a través de estas ondas, a través de la radio, a través de la internet. Es nuestro deseo que este servicio, este programa sea de bendición para todos nuestros hermanos que nos escuchan y que nos ven. Permite que tu Espíritu Santo sea el conductor del mismo y que podamos al finalizar este servicio tener la seguridad de que tú has estado con nosotros. Bendice a todos nuestros oyentes, bendice también a los colaboradores en cabina de Radio Costa Rica. Te damos gracias por la paciencia y por la colaboración que siempre recibimos de ellos. Te rogamos que tú bendigas también a todos los que laboran en Radio Costa Rica. Bendice sus trabajos, bendice sus hogares, sus familias. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una vez más, bienvenidos a este su programa La Voz de los Soldados de la Cruz de Cristo. Este es un programa que se transmite con el propósito, como lo dice el anuncio, la introducción de este programa, el propósito es anunciar el pronto regreso de Jesucristo a la tierra. Y de verdad que estamos viviendo tiempos difíciles, estamos viviendo tiempos apocalípticos, podríamos decir, tiempos en que las profecías cada día se cumplen. No podemos asegurar, no podemos decir exactamente cuándo vendrá el Señor, no podemos decir un día, una fecha, porque esto, como dijo Cristo, solo está en la potestad y en la voluntad del Padre Celestial. Pero sí podemos recordar algunas pistas, algunos anuncios, algunas características que nos dieron tanto los discípulos, los apóstoles, como el mismo Jesucristo, que serían sucesos que antecederían a la segunda venida de Cristo Jesús. Entonces, por eso
El objetivo principal de este programa es anunciar el pronto regreso de Jesucristo a la tierra y junto con eso decirles a todos aquellos que nos escuchan y que nos ven que Jesucristo es la única alternativa para ser librados de las consecuencias terribles que habrá sobre aquellos que no reciban, que no acepten el Evangelio, que no acepten la gracia. Jesucristo es nuestro Salvador. Y Él lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Por esa razón, junto con el anuncio de que Jesucristo viene por segunda vez a la tierra, también les decimos que es tiempo de aceptar y creer en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y recibir a Jesucristo en su corazón como Señor, como Dios, como Salvador, como libertador, como aquel que vino a pagar la deuda que teníamos nosotros. El Señor con su sangre preciosa pagó nuestra deuda, quitó nuestros pecados y los enclavó en la cruz. ¿Cuál es el deber, cuál es el paso a seguir ahora de todos los seres humanos? Es aceptarlo y recibirlo y creer que esa sangre vertida en el Calvario es la que nos limpia de todo pecado. No hay otro medio, no hay otra alternativa, no hay otra vía para alcanzar el perdón, para alcanzar la gracia, para estar en amistad con Dios, que no sea aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Y Él lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Quiero compartir con ustedes una escritura del devocional de nuestra iglesia, del devocionario de nuestra iglesia, y para el día de hoy vamos a leer en el Evangelio de Jesucristo según Juan, el capítulo 8, el versículo 32. Si usted tiene la Biblia y quiere participar conmigo, puede hacerlo. San Juan, capítulo 8, versículo 32. Voy a leer a partir del 31 y 32. Leemos así en la palabra del Señor. Y decía Jesús a los judíos que le habían creído: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Como son dos versículos y son cortos y como no siempre se capta la atención, voy a volverlo a leer. Repito, Evangelio de Jesucristo según Juan, capítulo 8, versículo 31 y 32. Y decía Jesús a los judíos que le habían creído: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Que Dios nos bendiga a través de la lectura de su palabra, y vamos a seguir leyendo algo más allí después y analizando, pero por ahora voy a leerles el comentario del devocionario Mesa de Fe que nos trae esa cita bíblica. Y el comentario es de Luis Cruz Lara, desaparecido siervo de Dios, insigne misionero y evangelista y líder de nuestra iglesia, que escribió bajo el título El chofer estaba enfermo. Leemos de la siguiente manera: me encontraba ese día en las calles de Maracaibo, Venezuela, ocupado en algunas diligencias encomendadas por la iglesia. Tomamos un carrito por puesto, como se le llama en Venezuela a los automóviles que se dedican al transporte selectivo de pasajeros, para que nos trasladara a cierto lugar de la ciudad. El chofer,
un hombre como de unos 45 años de edad, de semblante pálido y rostro bastante arrugado, hablaba con un amigo que iba a su lado. El médico me ha dicho que debo dejar todos los vicios si deseo recuperar la salud. No he podido dejar de fumar cigarrillos por muchos esfuerzos que he hecho. Su apariencia hablaba elocuentemente de la enfermedad que le estaba destruyendo el organismo. ¿Cómo es posible, me preguntaba, que un hombre no pueda vencer algo que parece tan insignificante? Pensé en la dicha que tenemos los que hemos encontrado en Cristo la libertad de todos los vicios y contaminaciones. Mucha razón tiene Jesús cuando nos dice en su doctrina: y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. San Juan 8:32. El pecador vive aprisionado por 1000 pasiones y debilidades, aunque a veces se considere muy libre. No desea sujetarse a las leyes de Dios o a las normas de la vida puritana, porque no quiere compromisos con la religión. Esto de normas de vida puritana está entre comillas. ¿Por qué razón está entre comillas? Porque por lo general, para el que vive desordenadamente, para el que vive a como le plazca, pues someterse a una regla cristiana, a una regla moral, a una regla bíblica, le parece algo puritano, le parece algo extremista, le parece algo anticuado. Y no quiere comprometerse con la religión. Sin embargo, es víctima de vicios o defectos morales que ridiculizan y lo convierten en un ser sin voluntad. Son muchas las cosas que tiene a los hombres atados. Son muchas las cadenas que los pecadores tienen que romper. Pero ante esa circunstancia, solo hay una respuesta razonable: Jesús. Cristo es el gran libertador. Su palabra es la solución. Este comentario fue hecho por nuestro querido e inolvidable siervo de Dios, Luis Cruz Lara, ya fallecido, y que fue un hombre que dedicó toda su vida a la obra evangelística, a la obra pastoral, y que además de eso, pues era un tremendo escritor. Damos gracias a Dios por ello, y efectivamente esa experiencia que vivió él en ese carrito, podríamos decir por aquí, en ese taxi colectivo, es una modalidad de transporte que hay en Venezuela, o había en Venezuela, porque no sé si a estas alturas en Venezuela habrá algo de eso. Pero en su viaje, su experiencia, el chofer del taxi iba comentando con un amigo que el doctor le había dicho que tenía que dejar rotundamente todos los vicios, pero le comentaba a él que no podía, que por muchos esfuerzos que había hecho no podía. Bueno, pues esa es la situación en que vive mucha gente, muchísima gente, y algunos estando conscientes de su situación y algunos queriendo salir de su problema, pero no buscan la vía correcta, no acuden a la fuente principal, que es donde podemos ser libres, en Jesucristo y en su palabra. Hay una y parte interesante que me llamó la atención en esta escritura es que Jesucristo le dijo: si creyereis en mí y mis palabras estuvieren en vosotros,
Dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Porque el asunto no es decir de labios, yo creo, yo acepto, yo recibo a Cristo. Es recibirlo, es aceptarlo, pero es también permanecer en su palabra. Es la única forma en que nosotros podemos ser verdaderamente libres, si permanecemos en la palabra de Dios. Y permanecer en la palabra de Dios quiere decir acatar sus ordenanzas, seguir su ejemplo, seguir sus enseñanzas. Eso es permanecer en la palabra de Dios. Y que la palabra de Dios permanezca en nosotros siempre. Quiere decir que hay libertad, claro, hay esperanza para un mundo agonizante, podríamos decir. Sí hay esperanza. Sí hay esperanza para ese vicio que te tiene atado. Sí hay esperanza para romper esa cadena que te tiene aprisionado. Sí hay esperanza. Esa esperanza es Cristo Jesús y su palabra. En la medida en que tú le aceptes, le recibas en el corazón y además de eso permanezcas obedeciendo sus enseñanzas, siguiendo sus ejemplos, pues puedes encontrar la verdadera libertad que Cristo ofrece y que el mundo está necesitando. Cuando decimos mundo, estamos diciendo toda la raza humana, que en su mayoría son millones y millones de personas que están encadenados al vicio, a la lujuria, a toda clase de contaminación, y que así no se puede agradar a Dios. No se puede agradar a Dios. Dice el apóstol Pablo que el que está en la carne, el que vive en la carne, el que vive solo para satisfacer las pasiones y los deseos de la carne, dice, ese no puede agradar a Dios. Para agradar a Dios no solamente hay que recibir a Cristo, repito, sino que también permanecer en su palabra. Así lo dijo Cristo. Si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Es que esto tiene mucho significado. Seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Vamos a hacer la primera pausa y vamos a escuchar la primera alabanza que hemos preparado para el día de hoy, y ya pedimos de favor en cabina que nos la presente, para honra y gloria de Dios. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto esperar. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos.
pasos, el Señor guiará tus pasos. En paz, en medio de la tormenta. Cuando lloras por las veces que intentaste, tratas de olvidar las lágrimas que lloraste. Solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto esperar. Puedes tener paz en la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza cuando no puedas seguir. Aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. En paz, en medio de la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Me siento igual que tú. Y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir. En paz, en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza cuando no puedas seguir. Aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. En paz, en medio de la tormenta. Si puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza cuando no puedas seguir. Aún conmigo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. Paz, paz en medio de la tormenta. Paz en medio de la tormenta. Muchas gracias por estar en nuestra sintonía. Este es su programa La Voz de los Soldados de la Cruz. Enviamos un saludo a todos nuestros hermanos y amigos que en este momento están escuchando y viendo este programa. Efectivamente, hay paz en medio de la tormenta. Se puede encontrar paz en medio de la tormenta. Se puede alcanzar libertad de toda opresión, de todo yugo, si acudimos a Cristo Jesús. Y Él dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y cuando dice yo os haré descansar, no se está refiriendo al trabajo físico, lo cual es un deber, es una obligación de todas las personas, el trabajo. Cuando dijo Jesucristo, yo os haré descansar, está hablando del trabajo, del yugo, de la opresión, de la carga
que Satanás ha puesto sobre todas aquellas personas a las cuales tiene esclavizado por su propia voluntad. De esa carga, de ese trabajo, es que el Señor Jesucristo ofrece descanso. Y de verdad que sí, los que hemos llegado al Señor podemos dar testimonio, o somos, mejor dicho, testimonio vivo de lo que es ese descanso en Cristo Jesús. De otra forma, pues no lo hubiera dicho Él, y Él dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Bueno, vamos a hablar un poquito precisamente, y vamos a quedarnos ahí en el mismo capítulo 8 de Juan, porque vamos a analizar un poco acerca de la posición de los seres humanos con respecto a Dios. Tal vez le interese a usted, amigo que me escucha o que me ve, saber cuál es su posición con respecto a Dios, dónde estamos situados, dónde estamos ubicados, qué somos para Dios. Hay un decir que todos somos hijos de Dios, y aunque es el anhelo de Dios y es el anhelo de nosotros como predicadores del Evangelio, que todos lleguemos a ser hijos de Dios, pues lamentablemente no todos son hijos de Dios. Si creemos que todos somos criaturas de Dios, somos creación suya, pero hubo un momento donde la raza humana perdió esa paternidad y quedó, podríamos decir, en orfandad. Desde que Adán y Eva pecaron, pues perdimos esa conexión con Dios, y podemos encontrarlo inclusive desde el principio de las Sagradas Escrituras, como ya la palabra de Dios comienza a hacer una separación. Si leemos, por ejemplo, en el capítulo 6 de Génesis, leemos así: y acaeció o aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomáronse mujeres, escogiendo entre ellas. Ya desde ese momento, desde el principio de las Sagradas Escrituras, ya vemos cómo hay una marcada diferencia entre los hijos de Dios y los hijos de los hombres. También cuando Dios escoge al pueblo de Israel, y esto lo podemos verificar también en el libro de Deuteronomio, le dice Dios a su pueblo, y les dice que ellos son hijos de Dios y que por lo tanto no deben rayarse, no deben sajarse, no deben marcarse las manos, no deben... las costumbres de los pueblos paganos era que por duelo o por algunas otras motivaciones se cortaban las manos, o se hacían señales, se imprimían cosas en la piel. Y les dice Dios aquí a través de Moisés, les dice: hijos de Dios sois, por tanto no os sajaréis por ninguna razón, por ninguna causa. Y bueno, allí también después les pone unas reglas acerca de la alimentación, cómo debían ellos alimentarse, pero para este caso lo que quiero hablar es cómo allí ya se les vuelve a decir que son hijos de Dios. Lo cual indica que en la visión de Dios, pues es un hecho que Dios ama a todo el mundo, ama a todas las criaturas, pero no todos son hijos de Dios. Y esto es una cosa que a veces pues es causa de asombro, de escándalo o de ofensa, pero realmente todos los seres humanos no son hijos de Dios.
son criaturas de Dios. Y esto también lo podemos comprobar, y por eso les dije que íbamos a leer un poquito más allí en el capítulo 8 del Evangelio de Jesucristo según Juan. Porque mire, más adelante, después que Cristo les dice que si permaneciereis de mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Pero luego el Señor Jesucristo sigue conversando, y entonces les dice en el capítulo 41, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Dijéronle entonces, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Notemos cómo ellos se catalogaban hijos de Dios. Oiga, y estamos hablando que era el pueblo de Israel, hijo de Dios, pero ya viniendo Cristo a este mundo, ni siquiera todos los israelitas, ni siquiera todos los judíos eran hijos de Dios. Imagínense, si ni siquiera los judíos o los israelitas son hijos de Dios, ahora, ¿cómo podríamos nosotros afirmar que todas las personas, absolutamente todas las personas son hijas de Dios o son hijos de Dios? Y ante esa confesión que ellos dijeron, dice, nosotros empero tenemos un Padre que es Dios. Y Jesús les dijo, si vuestro Padre fuera Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, que no he venido de mí mismo, mas Él me envió. ¿Por qué no reconocéis mi lenguaje? Porque no podéis oír mi palabra. Qué importante aquí, porque aquí podemos deducir que según las palabras de Cristo, para ser hijo de Dios hay que amar a Cristo Jesús. Aquí les dice, si fuera vuestro Padre Dios, ciertamente me amarías. Así que aquí tenemos ya una primera pista de cómo podemos ubicarnos en el grupo de los hijos de Dios. Amar a Dios. Y amar a Dios no es sencillamente decirlo de labios. Yo amo a Dios. Sí, pero ¿cómo demostramos que amamos a Dios? Viviendo para nosotros, viviendo en las lujurias y en los placeres y en las contaminaciones de este mundo y de nuestra propia carne. Estamos demostrando que amamos a Dios así, rechazando al Señor Jesucristo, dándole la espalda, ignorando a la persona de Jesucristo. ¿Podemos llamarnos hijos de Dios? Y notemos aquí que Cristo le dice, si realmente vuestro Padre fuera Dios, a mí me amaríais. Y entonces vean qué duro lo que les dice Cristo. Dice, vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. El homicida ha sido desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Qué palabra más dura la que le dijo Cristo. Vosotros de vuestro padre el diablo sois. Quiere decir que no todas las criaturas son hijos de Dios. No todos los seres humanos son hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios. Y a todos el Señor nos ama. Y por todos el Señor Jesucristo murió. Pero eso no quiere decir que absolutamente todos sean hijos de Dios, y mucho menos que absolutamente todos vayan a alcanzar salvación y eternidad. Y aquí nuestro Señor Jesucristo les dice, ustedes están muy confiaditos en que porque son hijos de Abraham, porque descienden de Abraham,
ya se llaman hijos de Dios, pero no, ustedes de vuestro padre el diablo sois, y las obras de él hacéis. ¿Cuáles son las obras del diablo? Bueno, pues hay que estudiar un poquito más y tal vez en otro momento, con mayor tiempo, podamos decir cuáles son o estudiar algunas obras del diablo, pero es un hecho que la maldad está a simple vista e inclusive nosotros mismos, sin necesidad de que se nos enseñe mucho, podemos saber cuáles son las obras del diablo. Cuando nosotros mismos tenemos conciencia de que hemos hecho algo malo, inclusive sin verlo desde el punto de vista religioso, bíblico o espiritual, todos los seres humanos tenemos conciencia y todos los seres humanos sabemos cuándo hacemos algo malo. Habrá algunas cosas pues que no sabrán que están haciendo y que son malas, pero hay muchas cosas que las personas saben que están haciendo mal. Bueno, pues esas cosas malas son obras del diablo. Cualquiera que hace esas cosas no es hijo de Dios, según la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hacer otra pausa para escuchar otra alabanza y luego continuaremos hablando un poquito de este tema que, repito, ¿a dónde queremos llegar? Antes de presentar el himno, ¿dónde queremos llegar? Bueno, con esto no queremos ni juzgar a nadie, porque de todas maneras nosotros no somos jueces, ni condenar a nadie menos, pero sí queremos ayudar a que las personas que nos escuchan o que nos ven puedan hacerse un autoexamen y definir dónde están ubicados, en qué posición están. ¿Están entre los hijos de Dios o entre los hijos del mal? Que ahora vamos a ver también cómo el Señor Jesucristo llama, también describe quiénes son los hijos del mal. Vamos entonces a irnos a la segunda pausa musical, para honra y gloria del Señor. Que les hable de la realidad. Está viendo que su pueblo se va por caminos que no traen más que problemas y hacen que su corazón se llene de pena. Él dejó sus mandamientos para cumplir el predico del amor antes de morir. Él entregó su vida por nuestras culpas. Ya es hora que digamos, Señor, disculpa. Sinceridad. Dios está pidiendo a su pueblo que tenga sinceridad. Eso es lo que hace la diferencia entre el bien y el mal. Y está esperando que se arrepientan de sus maldades. Sinceridad. Palabra pequeña que tiene gran peso en la eternidad. Si no la vivimos, de nada nos sirve orar y orar. Sinceridad, sinceridad. Oh, no, que quiera con Jesús irse a vivir, más vale que tenga oídos para oír. Es que el cielo no se gana por fortuna,
el Señor nos pide todas o ninguna. Hoy es el día en que tú puedes cambiar. Deja ya de lado todo lo que te hace mal. Ábrele tu corazón sinceramente, oh sí, y arregla con él tus cuentas frente a frente. Sinceridad, Dios está pidiendo a su pueblo que tenga sinceridad. Esto es lo que hace la diferencia entre el bien y el mal, y está esperando que se arrepientan de sus maldades. Oh, sinceridad, sinceridad, palabra pequeña que tiene gran peso en la eternidad. Si no la vivimos, de nada nos sirve orar y orar. Sinceridad, sinceridad, oh, no, 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 no. Sinceridad. Muchas gracias por estar en nuestra sintonía. Este es su programa, La Voz de los Soldados de la Cruz. Esperamos que estén siendo bendecidos a través de esta programación. Efectivamente, a Dios no lo podemos engañar. Dios es omnisciente, Dios es omnipresente, Él conoce, Él ve todas las cosas y además está en todo lugar. Podemos engañar al hombre, podemos pretender engañarnos nosotros mismos, pero a Dios no le podemos engañar. Y la mejor manera de vivir agradando a Dios es vivir en sinceridad. Como seres humanos estamos expuestos a cometer errores, pero decía el apóstol Juan: hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Lo mejor es no pecar, lo mejor es no ofender a Dios, pero si alguno peca, dice, abogado tenemos para con el Padre, a Cristo Jesús. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Eso es sinceridad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Por eso decía el salmista: confesaré contra mí mis rebeliones. No importa, aun cuando aquella confesión me cause algún problema, algún malestar, voy a ser honesto, voy a ser sincero. Estamos viviendo en tiempos de vivir en sinceridad, porque el Señor Jesucristo lo advirtió: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No es Dios, no es que Dios te bendiga, no es Dios, que a veces hay muchos toman el nombre de Dios en vano con eso, sabiendo que están viviendo una vida perdida y una vida de hipocresía, se ponen a estar mencionando el nombre de Dios sin un verdadero arrepentimiento. Entonces, la sinceridad es muy necesaria también para poder caminar siempre en la presencia de Dios, para disfrutar de su perdón, que lo necesitamos todos los días. Todos los días necesitamos reconciliarnos con Dios. El vivir así nos ayudará a que cada día más vayamos aborreciendo las obras del mal y nos vayamos saliendo de todos esos vicios que muchas veces nos separan de Dios. Así que a vivir en sinceridad. Bueno, estábamos hablando acerca de la realidad del ser humano como hijo de Dios o como criatura de Dios, y comentábamos que es importante en este tiempo asegurar nuestra eternidad
asegurar nuestra relación con Dios, asegurar nuestro nivel, nuestro puesto, nuestro lugar, en qué posición estamos con respecto a Dios. Somos criaturas, pues, como criaturas de Dios, el amor de Dios estará hasta el final, estará esperando hasta el final y nos amará hasta el final. ¿En qué consiste el amor de Dios? No en que Él va a dejar pasar por alto nuestra rebelión, no. El amor de Dios consiste que hasta el último día de nuestra vida Dios nos va a dar la oportunidad de arrepentirnos, de reconciliarnos con Él, de aceptar y recibir a Cristo Jesús. Pero si hasta el último día de nuestra vida no lo hicimos, no nos vamos a ir como hijos de Dios, nos vamos a ir como criaturas de Dios y lamentablemente no podremos ser levantados, como dice la palabra, en la resurrección de los muertos. El Señor Jesucristo puso una parábola acerca de un hombre que sembró buena simiente en su campo y pues un enemigo vino y sembró cizaña. Es como que usted tenga un terreno y usted venga y siembre frijoles y venga un enemigo suyo y ahí mismo le siembre dormilona o le siembre esa hierba mala que daña toda la hierba buena. Pues eso fue lo que pasó según la parábola que puso nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús les hablaba por parábolas, en la mayoría de los casos ellos no entendían las parábolas, entonces Jesucristo se las explicaba a los discípulos porque ni siquiera los discípulos entendían muchas parábolas. Entonces Jesucristo particularmente se las explicaba a ellos. Y notemos la explicación que le da Cristo de la parábola del trigo y la cizaña a sus discípulos. Dice, estoy leyendo en el capítulo 13 de Mateo, en el versículo 36, y leo de la siguiente manera. Entonces, despedidas las gentes, Jesús se vino a casa, y llegándose a él sus discípulos le dijeron, decláranos la parábola de la cizaña del campo. Esto es una muestra que ellos no habían entendido tampoco la parábola. Jesucristo había estado predicando allá bajo el sol y la gente escuchándoles, y Jesucristo vino y le presentó, les puso una parábola, entre varias parábolas, le presentó una parábola del trigo y la cizaña. Cuando llegan a la casa, ya después de haber terminado su jornada evangelística, los discípulos le dicen a Cristo, Maestro, decláranos la parábola, porque ellos no la habían entendido tampoco. Jesucristo les dijo, el que siembra la buena simiente es el Hijo del Hombre. Se estaba refiriendo a él, a Cristo Jesús, a su misma persona. El que siembra la buena simiente es el Hijo del Hombre. Y el campo es el mundo. Y la buena simiente son los hijos del reino. Y la cizaña, los hijos del mal. Y el enemigo que la sembró es el diablo. Y la siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. De manera que como es cogida, tomada la cizaña y quemada al fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre sus ángeles, y cogerán de su reino todos los escándalos y los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre.
El que tiene oídos para oír, oiga. Esta es la explicación, y si ustedes tienen tiempo y desean, pues pueden leer toda la parábola y todas las enseñanzas que están ahí en el capítulo 13 de Mateo, pero para ser explícitos en esto, pues lo que me baso es en la explicación de nuestro Señor Jesucristo con la parábola, y les dice: el sembrador es el Hijo de Dios, o sea, soy yo. En otras palabras dice: soy yo, soy el Hijo del Hombre. Cuando se hablaba del Hijo del Hombre se refería a Cristo Jesús. El campo donde es sembrada la cizaña, donde es sembrada la buena simiente, es el mundo. La buena semilla, la buena simiente, son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del mal. Y el que sembró la cizaña es el diablo. Y al final de la cosecha, al final ya cuando ya sea el tiempo de cosechar, entonces dice: enviará a los segadores, que separarán el trigo de la cizaña, dice, y esos segadores son los ángeles. Entonces allí el Señor Jesucristo está haciendo una separación entre hijos del reino, que se traduce hijos de Dios, hijos del malo, que es hijos del diablo. Entonces podemos ver que están los hijos de Dios y los hijos que no son de Dios. Están los hijos de Dios y los que sencillamente son criaturas de Dios. Qué importante es que nosotros sepamos ubicarnos en esto. Y para eso vamos a leer lo que nos dice la palabra de Dios en el Evangelio de Jesucristo según Juan también. Porque esto es importante saber quiénes son los hijos de Dios. Y nos dice la palabra de Dios: a los suyos vino y a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Estoy leyendo en el capítulo 1 del Evangelio de Jesucristo según Juan, en el versículo 11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. O sea, allí quedan por fuera judíos, israelitas y simiente de Abraham y de donde sea. Dice Juan: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron dióles potestad de ser hechos hijos de Dios. Si queremos ser hijos de Dios, tenemos que creer en Él, tenemos que recibirle en nuestro corazón y permanecer en su palabra. Espero que este programa haya sido de bendición y sobre todo que sepamos ubicarnos y saber realmente cuál es nuestra posición con respecto a Dios. ¿Somos sus hijos o somos sencillamente criaturas de Dios? Para ser hijos de Dios hay que aceptar a su Hijo Jesucristo, recibirlo en nuestro corazón y permanecer en su palabra. Nos despedimos ya con una melodía. Que Dios les bendiga y muchas gracias por su sintonía. Buenas noches. El Señor quiere hacer grandes milagros en tu vida y en mi vida. Creamos en Él. Milagros, milagros van a acontecer. Milagros
milagros, Dios va a hacer. En el pasado Jesús realizó muchas maravillas. Por donde Él pasaba milagros acontecía. Ordenaba y el mal se marchaba, no marcaba ni día ni hora. La misión de Jesús en la tierra era hacer el bien. Curó lepras, dio vista al ciego, hizo al cojo andar, hizo al sordo oír, también hizo al mudo hablar. Expulsaba a todos los demonios, también al muerto resucitó. Mi Jesús no cambió y hoy Él quiere operar en ti. Yo quiero ver grandes milagros acontecer, a un mudo hablar, a un sordo oír y a un ciego ver, a un paralítico salir corriendo para probar que tú eres tremendo, Dios poderoso. Nadie impide cuando quieres hacer. Tú puedes curar cualquier dolencia y echar afuera la depresión, la tuberculosis y alivias problemas del corazón. Y si alguien muere, tú eres la vida y va a revivir. Con tu poder curas el cáncer del alma del hombre y le haces renacer. Tú puedes curar cualquier dolencia y echar afuera la depresión, la tuberculosis y alivias problemas del corazón. Y si alguien muere, tú eres la vida y va a revivir. Con tu poder curas el cáncer del alma del hombre y le haces renacer. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y Él quiere hacer milagros y maravillas en tu vida y en la mía. Creamos en Él. Curó lepras, dio vista al ciego, hizo al cojo andar, hizo al sordo oír, también hizo al mudo hablar. Expulsaba a todos los demonios, también al muerto resucitó. Mi Jesús no cambió y hoy Él quiere operar en ti. Yo quiero ver grandes milagros acontecer, a un mudo hablar, a un sordo oír y a un ciego ver, a un paralítico salir corriendo para probar que tú eres tremendo, Dios poderoso. Nadie impide cuando quieres hacer. Tú puedes curar cualquier dolencia y echar afuera la depresión, la tuberculosis y alivias problemas del corazón. Y si alguien muere, tú eres la vida y va a revivir. Con tu poder curas el cáncer del alma del hombre y le haces renacer. Tú puedes curar cualquier dolencia y echar afuera la depresión, la tuberculosis y alivias problemas del corazón. Y si alguien muere, tú eres la vida y va a revivir. Con tu poder curas el cáncer del alma del hombre y le haces renacer. Y si alguien muere, tú eres la vida y va a revivir. Con tu poder curas el cáncer del alma del hombre y le haces renacer. Renacer. Si al escuchar el tema de hoy le interesa y si desea conocer más acerca de los soldados de la cruz,
Nuestra dirección es apartado postal 72-2110 Ibis, Goicoechea, Costa Rica. Nuestro teléfono 2229-4125. Nuestro correo electrónico soldadosdelacruz@ic.co.cr. Y ya nos despedimos en oración. Que el amor de Dios, nuestro Padre Celestial, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y la compañía y comunión del Espíritu Santo, nuestro gran Consolador, guarden y dirijan a todos sus hijos, ahora y siempre. Amén.